Hola y bienvenidos una vez más a Radiodifusora 42.3. Hoy vamos a hablar de Jorge Eliezer Gaitán, un gran escritor y político de nuestro país. Nació el 23 de enero de 1903 en Cucunúa, Cundinamarca. Manuel Ayala Beltrán y Eliezer Gaitán Otalora eran sus padres. Estudió y se graduó de una escuela pública y terminó su carrera de Derecho en la Universidad Nacional. Después de esto, realizó un doctorado en Roma, Italia. Para el año 1919, Gaitán fundó la Sociedad Literaria Rubén Darío. Gaitán regresa a Colombia en el año 1933 para fundar el movimiento Unión Nacional de Izquierda, el cual posteriormente se disuelve para vincularse al Partido Liberal. Posteriormente, el 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado por Juan Roa Sierra en el centro de Bogotá. ¿Por qué mataron a Jorge Eliezer Gaitán? Ese es uno de los grandes interrogantes que sigue vigente 72 años después del hecho que marcó un antes y un después en la historia de Bogotá y de Colombia. Las dos conclusiones más conocidas son las siguientes. La primera, que fue ideada por los conservadores en vista de que Gaitán, con estrechos vínculos con la izquierda, había logrado la nominación del Partido Liberal y se perfilaba como el nuevo presidente de Colombia. La segunda, que fue la CIA, que temía que la Unión Soviética, su enemigo geoestratégico, comenzara a sembrar las semillas del consumismo de este lado del planeta. Esta fue la hipótesis que sostuvieron y sostienen algunos sectores de izquierda, e incluso Meples Esprito, antiguo agente de la CIA. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué Jorge Eliezer Gaitán fue una persona tan importante para nuestro país? Primero que todo, en 1936 fue designado como alcalde de Bogotá. Su alcaldía solo duró 8 meses tras una fuerte presión que ejerció el gremio de taxistas, al no estar de acuerdo con el decreto en el que se les obligaba a usar uniformes y taxímetros. La masacre de las banderas, la primera pelea política que dio Gaitán. Tras este episodio trágico en el que fueron asesinados varios empleados de la United Company, Gaitán retrató lo sucedido como representante a la Cámara. La Fundación UNIR. En 1961, con los liberales en el poder, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Elección Nacional Liberal y el segundo designado a la presidencia. El año siguiente, rector de la Universidad Libre. La carrera hacia la presidencia. Tuvo una carrera política que solo se detuvo con su asesinato. Fue senador por Nariño en 1942, presidente del Senado en septiembre de ese año, ministro de Trabajo en 1943 y 1944 y candidato presidencial en la posición liberal oficialista Gabriel Turbay. Sirvieron también estos comicios para que el gaitanismo tomara el poder dentro del liberalismo y fuera elegido jefe único del partido. Y para finalizar les voy a hablar del Bogotazo. El 9 de abril de 1948, el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán desató una revuelta violenta que fue contenida a tiros y que dejó cientos de cuerpos acribillados en las calles de Bogotá y el país. El Bogotazo no solo fue un incidente violento, también definió la identidad de Colombia, partió en dos la historia del siglo XX en Colombia. La no invitación a Gaitán, único representante del Partido Liberal al Congreso Iberoamericano, formula una de las hipótesis referentes a su muerte a cargo de la maquinaria política que dirigía al país en ese momento. Tras la noticia del asesinato de Gaitán por parte de Juan Roa Sierra, la ola de protestas que se expandió a otras ciudades y regiones del país desencadenó el inicio de la época conocida en el país como la violencia, que terminó en 10 años después, en 1958. Las consecuencias inmediatas del Bogotazo el 9 de abril de 1948 fue el asedio por 3 días de violentas protestas, desórdenes y represión. Un levantamiento popular en armas se dirigió al Capitolio Nacional para exigir la renuncia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Parte de la muchedumbre, aprovechando los disturbios, se olvidó del magnicidio y su rabia se descargó sobre los locales del centro de la ciudad, en donde realizaron varios saqueos, incendiaron y destruyeron tranvías, iglesias, edificaciones importantes y asaltaron locales. La ciudad quedó semidestruida. Con el levantamiento popular del 9 de abril, se inició la época de la violencia en donde se enfrentaban simpatizantes del Partido Liberal y Conservador. La policía se sublevó contra el gobierno, ya que apoyaban el Partido Liberal, repartió armas ante la multitud enfurecida. La novena conferencia panamericana fue suspendida. Después de varios días en esa conferencia, se crea la OEA, Organización de Estados Americanos.
Debido a la presencia de tantos líderes extranjeros por la Conferencia Panamericana que dio nacimiento a la OEA, la noticia se extendió por todo el mundo y empezaron algunas investigaciones provenientes del exterior, con muchas suposiciones del autor intelectual como los conservadores, la CIA o el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Durante el Bogotazo hubieron alrededor de 5.000 muertos y 1.000 heridos, pero hasta el día de hoy no se sabe con exactitud. Gaitán fue un líder importante para la sociedad de su época, pero tras su asesinato se convirtió en un símbolo histórico nacional, al mismo nivel de un prócer de la independencia colombiana. Muchas gracias por escuchar esta transmisión, los esperamos en una nueva emisión de la radiodifusora 42.3.